Saludos a todos. La semana pasada hablamos del infierno y aunque hablamos de varias religiones y sus tipos de infierno, era obvio que iba a hablar del infierno en el cristianismo. O sea, vivo en Latinoamérica. En Latinoamérica uno se despierta con la canción de fe como un granito de mostaza. Eso lo dice el Señor a las 5 de la mañana. El asunto es que hasta hoy en día le preguntas a los que se dicen llamar cristianos qué cosa es el infierno y no se ponen de acuerdo. Para algunos es un lugar físico, para otros es un lugar sin tiempo y sin espacio, lo cual ya es una contradicción porque ¿cómo existe un lugar sin espacio donde exista ese lugar? Pero bueno, otros dicen que no existe el infierno, otros alegan que el infierno es estar alejado de Dios. En fin, que hay mil declaraciones y todas son producto de la ambigüedad con la que se escribe la Biblia. La Biblia no parece ser escrita por un Dios sabio y todopoderoso, que todo lo puede. No, parece ser escrita por un babuino rabioso. De verdad. Y es que ya los veo en los comentarios. No, es que mi doctrina es la correcta porque esto. Viejo, es lo que todos creen de sus respectivas doctrinas. Date cuenta. Pero bueno, ya he hecho el resumen del video de la semana pasada, vayan a verlo si no lo han visto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que es similar al terraplanismo, pero que para mí merece más atención. Parece ser necesario hablar de esto, pues algunos incautos caen presa de algunos apologistas que no sé si a propósito o no sé si por accidente o no sé, pero de esta manera fomentan la ignorancia y lo fomentan con la excusa de la fe. Hoy vamos a revisar en Crítica de un ateo normal al literalismo y al creacionismo. Antes de comenzar, ya sabes todo lo que te voy a pedir, todo eso que piden los youtubers, solo que yo no te voy a agollar con minuto y medio hablando de eso, ya sabes. Bueno, empecemos por donde se debe, y no voy a definir al creacionismo ni al literalismo bíblico, porque creo que ya todos saben estas definiciones, son definiciones que todo el mundo ha dicho, y me parece que sería ofenderlos a ustedes como público, ser uno más de los que dan estas definiciones. Así que lo primero que quiero que revisemos es el principio de la Biblia. Lo primero que nos dice la Biblia es importante para saber si esto del creacionismo y el literalismo bíblico tienen sentido o no. Lo que dice la Biblia es: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí nomás con solo esto hay que detenerse, es decir, no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque aquí ya se ponen a hacer malabares exegéticos para manipular todo. Es decir, aquí hacen maromas con las letras y se ponen a interpretar lo que les da la gana. Básicamente es eso. Aquí nos dicen que cielo debe entenderse como la creación no del cielo azul que vemos todos los días, sino del universo. Estos son respuestas que me han dicho a lo largo del tiempo en debates, así que no me las estoy inventando. Cielo se refiere al universo y tierra se refiere a, pues, tierra. No sé por qué la tierra la hacen tierra y no es algo grandioso como lo que es el cielo. Pero esto que nos dicen ellos no tiene ningún sentido. De hecho, tenemos que revisar la verdad de lo que significa la frase crear el cielo, porque a lo que se refiere es a la visión hebrea de lo que era entendido como cielo en aquella época. Es un error muy común querer entender las cosas con la visión actual, con la visión que se tiene hoy en día, y trasplantarla a la antigüedad. Eso no se hace. Se tiene que entender las cosas de la antigüedad como con el pensamiento de la antigüedad. Esa es la manera correcta de entender las cosas. Entonces, cuando se dice crear el cielo, a lo que se está refiriendo es a la forma en la que se creía en aquel tiempo era el cielo. Entonces, lo que ellos creían era que estaban las bases de la tierra, luego esas bases estaban en agua, estaban rodeadas en agua, y encima de las bases estaba la tierra que conocemos, donde caminamos, donde construimos, todo. Luego de eso hay una cúpula sólida en donde se ponen las estrellas. Dios fija las estrellas ahí y al sol, porque claramente el sol no es una estrella, ¿verdad? Luego, arriba de esa cúpula hay aguas, hay un océano. Por eso hay una parte donde dice que se separaron las aguas de las aguas. Bueno, esto es lo que pasó. Hay aguas sobre la cúpula y aguas bajo ella. Después de ahí, encima de esas aguas está el reino de Dios. Ahí está el cielo. Y eso es a eso a lo que se refieren. No a que creó el universo. Eso es algo que se están inventando para salirse con la suya. Dicho todo esto, pensemos solo por
divertirnos un poco si aceptáramos que de verdad crear el cielo es crear el universo. Entonces crear la Tierra sería básicamente crear todos los objetos sólidos, planetas, asteroides, meteoritos, todos los enlaces, como siempre, en la descripción. Hay que entender y aceptarlo. Los creacionistas nos ganan, y es por bastante. Nos ganan porque ellos ya tienen todo resuelto, y nosotros no. Los científicos no. La ciencia no tiene nada completamente resuelto sobre lo que es la vida en el planeta, sobre cómo inició la vida, sobre la evolución. No tenemos todavía todas las respuestas, pero los creacionistas sí las tienen todas. Pueden responder a cualquier pregunta que le hagas. Ellos ya tienen las respuestas. Pero claro, es muy fácil responder cuando la respuesta es básicamente lo hizo un mago. Los científicos tienen que presentar estudios, hacer revisión por pares, hacer doble ciego, hacer experimentos, presentar tesis, tienen que hacer revisiones de especies durante años y aún así puede que no consigan nada. Pero aún así los científicos van con el pecho inflado de orgullo y dicen, no lo sabemos todo, pero buscamos la respuesta, buscamos la verdad, porque no nos interesa una verdad sesgada, nos interesa la verdad, la realidad de las cosas. Y es por eso que aunque la ciencia no lo sepa todo, la ciencia es mucho mejor, infinitamente mejor que las respuestas fabricadas de la religión, y siempre lo será. Si tú le demuestras a un creacionista que está equivocado y le presentas todos los datos y evidencia de que tienes razón y él no, él lo que hará será justificarlo con un milagro. Simple y sencillamente es así. Todo lo va a justificar con un milagro. No hay otra opción para ellos. ¿Que cómo se originó la vida? Bueno, el científico te dará las hipótesis más probables. Tal vez piense que la síntesis de péptidos en agua ayude y te dará la información, papers y toda la evidencia y datos que necesites. ¿Qué hará el creacionista? El literalista bíblico. Ellos solo dirán, Dios lo hizo. Esto se puede ver muy bien en el mito de Adán y Eva. Allí se explica por qué existe la vida en general, por qué existe el dolor, el sufrimiento, la predación y todo esto. Allí, en el mito de Adán y Eva, se explican las cosas. Sin embargo, hay muchas preguntas que no tienen una respuesta. Pensemos, ¿cómo es que una pareja de humanos puede pasar de no existir a existir? Así, sin nada de agentes previos, solo pasar a existir. Otra pregunta, ¿cómo es que Eva sale de la costilla de Adán siendo una mujer adulta y no siendo su clon? Es decir, tuvieron descendencia. ¿Cómo es que no es su clon y cómo es que ya es adulta en un lapso de lo que parecen ser unas cuantas horas? La respuesta de muchos cristianos, y esta me la han dicho muchísimo, es no sabemos cómo Dios hizo estas cosas, pero no saber no significa que Dios no las haya hecho, no las haya podido hacer, no las haya resuelto. Entonces esta respuesta básicamente es, no importa lo que preguntes, no importa qué duda tengas, no importa si algo es irracional, Dios pudo hacerlo y ya, no preguntes más. Que mira que esto no tiene sentido, que cómo lo hizo, que cómo pasó, no sé, pero Dios puede hacerlo, entonces ya, punto. No es una respuesta en absoluto, es lo contrario a una respuesta. Básicamente estás diciendo no preguntes. Una pregunta más, el extra. ¿Por qué Dios, que creó el universo desde la absoluta nada, recordemos que no había absolutamente nada, y Dios creó el universo con solo su pensamiento, por qué ese Dios que pudo crear ese universo de repente necesita materia prima para poder crear a Adán y a Eva? Porque Adán lo creó necesitando barro y a Eva la creó necesitando la costilla de Adán. ¿Para qué? ¿Por qué de repente necesita materia prima? Hay algo que los asemeja muchísimo a los terraplanistas y es la falta completa de humildad. No la tienen. Los creacionistas y los literalistas bíblicos creen que ellos siempre tienen la razón. Ellos son los únicos que tienen la razón en un mundo que está equivocado. Ellos piensan así. Ellos no se plantean ni siquiera que podrían estar equivocados. Ellos tienen la verdad, porque sí, porque es imposible no tenerla. O sea, ellos no fallan. Entonces, a mí lo que me lleva a pensar es que los apologistas que defienden este tipo de cosas, yo los he topado y es despreciable el comportamiento de estas personas. Yo
Si hay algo que yo detesto, si hay un tipo de persona que yo no me quiero topar, con la que yo no quiero hablar y con la que yo no quiero debatir, y lo voy a evitar siempre, es con un apologista que no tenga humildad. Con un apologista arrogante no voy a debatir con él. Yo detesto eso. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, se los cuento porque resulta que tengo un par de videitos de dos apologistas que son bien arrogantitos, y esos dos apologistas aceptan en esos videos que pues no reprueban la ignorancia. Uno dice que no cree por la evidencia, ni los datos, ni los argumentos, que cree por la presencia de Dios en su corazón. Y el otro dice básicamente que puedes creer en todo lo que diga la ciencia siempre y cuando no contradiga algo de la Biblia, algo que es esencial de la doctrina cristiana. Si la ciencia contradice algo de la doctrina del cristianismo, entonces es la ciencia la que se equivoca, no la Biblia. Y para mí, viniendo del primer autor, pues pasa. Es decir, no es tan relevante. Pensar que cree por la presencia del Espíritu Santo pasa, está bien. Pero el segundo caso, que ya van a ver qué persona es, que diga algo como que rechace la ciencia, como que haya que rechazar la ciencia cuando ésta contradice una doctrina del cristianismo, cuando lo vi me voló la cabeza. Es fomentar la ignorancia directamente. Pero bueno, los voy a dejar para que ustedes vean los dos videos y que opinen ustedes. And my view here is that the way in which I know Christianity is true is first and foremost on the basis of the witness of the Holy Spirit in my heart. And that this gives me a self-authenticating means of knowing that Christianity is true wholly apart from the evidence. And therefore, if in some historically contingent circumstances the evidence that I have available to me should turn against Christianity, I don't think that that controverts the witness of the Holy Spirit. In such a situation, I should regard that as simply a result of the contingent circumstances that I'm in, and that if I were to pursue this with due diligence and with time, I would discover that in fact the evidence, if I could get the correct picture, would support exactly what the witness of the Holy Spirit tells me. No es obligatorio que todo católico tenga que ser un creacionista de la Tierra Joven. Tampoco está prohibido que un católico sea creacionista de la Tierra Joven. De la misma forma, tenemos que un católico a nivel científico podría, como hipótesis, no como verdad absoluta, sino como hipótesis o teoría más o menos fundamentada, pues aceptar en cierta medida lo que plantea la teoría de la evolución biológica, ¿no? Siempre y cuando no se contradigan puntos centrales de fe católica. Pero lo que todo católico tiene que mantener es que Adán es una persona individual, histórica, que históricamente de verdad cometió un pecado, el pecado original. Habiendo visto ya el video, se darán cuenta que pues hay un problema acá. La teoría de la evolución no permite la existencia de Adán y Eva. Es decir, aquí les digo que no permite, no porque haya pues una pelea entre la evolución y la religión o algo así, para nada. Digo que no permite porque la teoría de la evolución es un proceso ramificado. Nunca hubo en la historia de la humanidad una población menor a 10.000 humanos. Nunca. Nunca hubieron dos únicos seres humanos. Jamás. Eso no pasó. Por lo tanto, no puede haber un Adán y una Eva. El proceso de evolución de las especies es un proceso lento, es un proceso muy gradual. Y no puede ser que, por ejemplo, pase que esta especie tiene descendencia y la descendencia sea diferente de esta otra, lo suficiente como para marcar una línea directa y decir que este es humano y este no. Eso no sucede así. Siempre sucede con una franja larga, en donde esta franja se considera parte de la evolución humana, porque los cambios no son tan grandes como para decir que son especies distintas. Es por eso, y no hay manera de que digamos que solo hubieron dos individuos. Es por eso, siempre hubieron más de 10.000, porque la evolución no se da en
un único ser o dos únicos seres, se da en poblaciones enteras. La evolución es un proceso que se da en poblaciones, no en individuos, y por lo tanto no puede existir un Adán y Eva históricos. Punto. Cualquiera que les quiera decir a ustedes que Adán y Eva existieron, que son históricos, que hicieron un mango con piña en un batido, está definitivamente perdido en lo que es la teoría de la evolución. Tal vez no la entienda, tal vez le falte leerla, o tal vez esté confundido, pero no funciona así. Nunca hubo dos individuos. William Lane Craig tiene un libro que se llama En búsqueda del Adán histórico, que trata de defender esto, pero le ha ido muy mal con todas las personas que ha tratado de debatir este tema. Siempre le ha ido muy mal. Entonces eso es porque no tiene asidero la idea de que un Adán histórico haya existido. Entonces le va mal, le va muy mal. Pensemos, ¿por qué es tan importante que pues exista un Adán histórico, un Adán y Eva históricos? Esto es importante en el cristianismo porque todo el cristianismo se va al piso, se va a pique si no existe un Adán y Eva. ¿Por qué se va al pique? Bueno, porque Adán fue el que pecó junto con Eva, y de ahí viene el pecado original. El pecado fue el que causó el sufrimiento. El sufrimiento y la muerte vienen del pecado de Adán. ¿Ok? Jesús vino a salvarnos del pecado, porque la humanidad peca a causa de que Adán comió del fruto del árbol del conocimiento. Entonces Jesús viene es a salvarnos del pecado para que podamos ser perdonados. Entonces, si no hay pecado de Adán, Jesús vino a nada. Jesús no venía a hacer nada. Jesús, y las veces que Jesús habló de Adán, literalmente habló de Adán como si fuera un ser que realmente existió. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús? Él pensaba que Adán existió también. Eso nos diría una buena pista de que Jesús en realidad era un simple judío más, no alguien venido del cielo, no un Dios. Entonces, todo el cristianismo se va al piso, se va a pique. Jesús murió por nada. Jesús no vino a salvar a nadie porque el pecado original no se dio. No se puede explicar el mal en el mundo, no se puede explicar el sufrimiento porque no hubo pecado original. Nada. Por eso es tan importante para ellos salvar la historia de Adán y Eva. Antes de terminar, quiero que sepan que el tema de la próxima semana no dista mucho de lo que estamos hablando. De hecho, es una continuación. El tema de la próxima semana será criticando el Génesis, el diluvio. Y bien, hasta aquí el video de esta oportunidad. Espero que les haya gustado mucho. Tengo algunos problemitas con el ruido de afuera. Resulta que toda esta semana llovió muchísimo, entonces no encontraba espacio para grabar. Y ahorita que lo encontré, los insectos decidieron salir a hacer un concierto. Entonces espero que no suene tan mal como me parece a mí que suena. También leí los comentarios de que el microfonito sonaba mal. Escuché que, leí que sonaba mal el audio, así que puse este otro microfonito a ver qué tal. Me dicen porfa cómo suena ese. Y bueno, nada más. Los veo la siguiente semana para hablar del arca, de los animalitos y de la burrada que es el diluvio universal. Bye.